Amanecimos hoy con dos sorpresas. Una, el presidente con el ojo cerrado. Parece que el hashtag de narcopresidente le ha afectado y pues ya se le cerró un ojito. Pero al parecer se le va a cerrar el otro porque hoy la revista ProPublica, donde Tim Golden publicó la investigación del financiamiento del narco a López Obrador en su campaña de 2006, le contesta y le contesta fuerte. Poniendo como título, el presidente mexicano López Obrador calificó nuestra historia de calumnia y a nuestro reportero un peón. Aquí hay algunos hechos. Dice ProPublica, después de que escribimos sobre una supuesta donación de un cártel a la campaña del presidente mexicano en 2006, él atacó al periodista Tim Golden. Golden no asistirá a las conferencias de prensa de AMLO, pero aquí respondemos algunas de sus preguntas. Casi todos los días laborables a las 7 de la mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofrece una conferencia de prensa conocida en español como La Mañanera. Acepta preguntas de los periodistas, pero su propósito, dice ProPublica, es controlar las noticias, relatando sus logros y atacando a sus enemigos, reales y percibidos, especialmente aquellos en los medios. Desde la semana pasada, comenta ProPublica, López Obrador ha centrado gran parte de su ira en un artículo que publicamos el 30 de enero sobre acusaciones de que los narcotraficantes contribuyeron con $2 millones a su primera y fallida campaña presidencial en 2006. Descartó la historia como completamente falsa y calumnia, pone entre comillas ProPublica. Agrega además que el presidente ha sido agresivo al atacar al reportero del artículo, Tim Golden, y que lo ha llamado incluso un mercenario al servicio de la DEA, una herramienta del Departamento de Estados Unidos y un peón, entre otros calificativos. E incluso cita las palabras del presidente diciendo, en lo que a mí respecta deberían darle el premio por difamación. Comenta ProPublica que Tim Golden ha recibido 2 veces el premio Pulitzer. Cita ProPublica que el miércoles López Obrador retó a Golden para ir a Palacio Nacional en la Ciudad de México y responder algunas preguntas sobre los orígenes de la historia, por qué le escribieron y la identidad de las fuentes en los Estados Unidos y México. Y aunque obviamente el reportero Tim Golden podría, como dice ProPublica, disfrutar el debate, no aparecerá en el programa del presidente. Comenta ProPublica, dice, hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones de López Obrador antes de que se publicara el artículo. Y ojo con esto, asegura ProPublica que se comunicaron con el portavoz principal del presidente más de una semana antes de la publicación. Le proporcionaron un resumen detallado de todos los hallazgos de la historia, junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta, pero nunca la recibieron. Además, ProPublica dice que ha solicitado una entrevista con López Obrador sobre la entrevista y las preguntas, sobre la historia y las preguntas que plantea, y hablarían con él como lo harían con cualquier otro jefe de Estado, no para un episodio del segmento habitual de La Mañanera que él llama ¿Quién es quién en las mentiras? Dice ProPublica que creen ellos que es útil involucrar al presidente en las preguntas legítimas que ha planteado sobre por qué están haciendo este informe y cómo es que lo hicieron. En resumen, dice ProPublica, su historia se basó en entrevistas con funcionarios actuales y anteriores y una revisión de documentos gubernamentales que les reveló la existencia de una investigación previamente secreta por parte de la DEA sobre donaciones reportadas a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 por parte de traficantes que trabajaban con el grupo llamado Cártel de Sinaloa. Dicen que el caso comenzó con un abogado mexicano especializado en drogas que trabaja como informante para la DEA, y él informó en 2010 que había participado en la reunión en la que se negociaron por primera vez las donaciones, según comentaron los funcionarios. Informó haber entregado la mayor parte de los fondos acordados en un operativo de la campaña de López Obrador de 2006, Mauricio Soto Caballero. Luego, el informante atrajo a Soto para que participaran en un pequeño negocio de cocaína, y agentes de la DEA lo arrestaron en McAllen, Texas, aceptando después
el mismo detenido, trabajar encubierto para los Estados Unidos y mantenerse fuera de las prisiones federales. Comenta ProPublica sobre los diferentes testigos, incluido por supuesto Soto, los trabajos de la DEA, hablan de Nicolás Mollinedo en este artículo, en fin, uno de los colaboradores, como ellos mismos comentan, más cercanos de López Obrador. Dice ProPublica incluso que los fiscales del Departamento de Justicia revisaron las cintas y las encontraron incriminatorias, pero no decisivas, dijeron las personas familiarizadas con el caso. Agentes de la DEA querían seguir adelante con una operación encubierta más elaborada dentro de México, pero los mismos funcionarios del Departamento de Justicia rechazaron ese plan a finales de 2011. En parte, dice ProPublica, por temor a que incluso un procesamiento exitoso fuera visto por los mexicanos como una intromisión estadounidense en su política. Por lo tanto, el caso se cerró y hasta donde saben, según ProPublica, los investigadores estadounidenses ya no llevaron a cabo más investigaciones sobre los posibles vínculos de López Obrador o su círculo íntimo con los grupos criminales. Ahora, dice aquí que López Obrador fue electo presidente en 2018 después de prometer un alejamiento de la confrontación con los poderes de los grupos criminales de México. Llamó a su política la de abrazos no balazos y que inmediatamente comenzó a reducir la cooperación antidrogas con Estados Unidos. Algunos críticos y de sus mismos informes de ProPublica les han preguntado por qué investigaron una acusación de corrupción que se remonta hasta el 2006. Ahora, ProPublica comenta que ellos consideran esto como un estudio de caso de las presiones conflictivas que enfrentan los funcionarios de Estados Unidos cuando se enteran de una posible corrupción en México. Mientras que algunos funcionarios estadounidenses creen que controlar la corrupción gubernamental debería ser responsabilidad de México, otros también señalan que la colusión entre el gobierno ha sido un elemento crucial, junto con una frontera que pues bueno, tiene 2,000 millas de largo y un vasto mercado ilegal de drogas en los Estados Unidos, que ha alimentado la actividad de las bandas de narcotraficantes y que se ha convertido en una fuerza criminal global. Esto, sumado a las otras declaraciones de ProPublica, convierten esta respuesta en una respuesta durísima para el presidente López Obrador. Dice incluso ProPublica que algunos en México han especulado sobre el hecho de que historias similares sobre las contribuciones de narcotraficantes a la campaña de 2006 aparecieron simultáneamente en 3 medios extranjeros. Seguramente argumentan, dice ProPublica, que se trata de una clara evidencia circunstancial de una campaña coordinada desde Estados Unidos para filtrar información que podría socavar al gobierno mexicano. Pero declara ProPublica que la verdad, como suele ser el caso, es mucho más mundana. Al principio de su reportaje dice que se dieron cuenta de que una respetada organización de noticias estadounidense, Inside Crime, estaba presentando las mismas acusaciones y que a veces colaboran o compiten en tales circunstancias. En este caso dice que acordaron con Inside Crime que cada uno de los dos trabajaría de forma independiente para producir las historias más completas y cuidadosas que pudieran, pero se coordinaron en la fecha de publicación. Por lo tanto, ProPublica retrasó la fecha de publicación y reescribieron sus historias para poder atender a una solicitud de la DEA de que no mencionara ninguna fuente gubernamental que fuera considerada confidencial. Sin embargo, dice ProPublica, como sucede a veces, una periodista mexicana que escribe para el medio alemán Deutsche Welle publicó su propio relato de las donaciones y nombró a Soto como fuente de la DEA. Con esa información ya siendo pública, Inside Crime y ProPublica siguieron adelante y además pues incluyeron esto en sus historias. Dice que en cuestión de horas López Obrador atacaba a los 3 reporteros calificándolos de viles calumniadores y que esta táctica de atacar periodistas que revelan verdades incómodas es tan antigua como la democracia misma, pero la llegada de las redes sociales, dice ProPublica, ha llevado el poder de los ataques a periodistas a nuevas alturas. Políticos como López Obrador ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieran sobre un periodista y luego dar un paso atrás mientras ejércitos de amigos y bots amplifican el mensaje en Internet. Esa experiencia puede resultar difícil para los periodistas estadounidenses.
Esto en palabras textuales, citando a ProPublica, pero es un asunto muy serio en México, donde los periodistas que investigan el crimen organizado y la corrupción oficial son asesinados con impunidad. Comenta incluso que según el Comité para la Protección de los Periodistas, más de 100 reporteros, editores y fotógrafos mexicanos han sido asesinados desde 2010. Los 13 asesinados en 2022 representaron un máximo histórico. Cierra este documento ProPublica diciendo que esperan que López Obrador les conceda una entrevista, pero que de cualquier manera seguirán escribiendo sobre la corrupción mexicana y la política estadounidense. Y aquí habrá que resaltar todos los datos que dice ProPublica, como por ejemplo que López Obrador ha adelantado múltiples teorías sobre cómo surgió la historia, que sugirió que Golden estaba de alguna manera confabulado con el desacreditado expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien cubrió en efecto Golden a principios de los años 90. Pero, dice ProPublica, si bien Golden tenía fuentes dentro del gobierno en aquellos días, también produjo docenas de historias profundamente reportadas sobre la exposición del tráfico de drogas y la explosión de este mismo tráfico bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la creciente sombra de la corrupción mexicana y el fracaso de Estados Unidos para abordar eficazmente cualquiera de estos problemas. Ese trabajo incluso continuó durante el mandato del sucesor elegido por Salinas, el presidente Ernesto Zedillo, cuya administración también se quejó de las historias que exponían acusaciones de corrupción a alto nivel. Califica ProPublica los ataques de López Obrador desde el podio como personales y vituperantes. Así que, como dicen ellos, hay algunos hechos. Golden ha estado informando sobre México durante 3 décadas. Primero como jefe de la oficina del New York Times en la Ciudad de México y luego como reportero de investigación para el Times y ProPublica. Comenzó a trabajar en esta historia, dice, hace meses, y los detalles surgieron solo de docenas de entrevistas y documentos internos. Dice incluso ProPublica que pueden ofrecer algo de contexto sobre este último artículo y que no fue una filtración orquestada, sino que los funcionarios de la administración Biden con quienes hablaron estaban uniformemente consternados de que fuera a aparecer esta disputa con un presidente mexicano y mucho menos cualquier amenaza de conflicto en el frente migratorio, ojo, porque esto lo ha usado López como instrumento de chantaje, porque dicen en Estados Unidos que esto no sería el telón de fondo ideal que les gustaría ver para las elecciones presidenciales del 2024. Es muy importante porque es una respuesta clara, contundente, fuerte, que desmiente todo lo que ha dicho el presidente, todas las calumnias y los ataques hacia el mismo Tim Golden, hacia ProPublica, por supuesto hacia Inside Crime, a la Deutsche Welle y claro, a cualquiera que haya tocado este tema. Aquí lo más interesante es que nuevamente le dicen al presidente, primera, no vamos a participar en tu sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Pero sí, te solicitamos una entrevista y hablamos como se trata a cualquier jefe de Estado. El enlace para el reportaje completo, para esta respuesta completa de ProPublica, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Interesante que lo veas y que lo leas completo. Impactante, y me parece que al presidente pues probablemente se le cierre el segundo ojito. Yo soy Mark Staroselski y esto es Hablando Claro. Nos vemos en la próxima.